Propietario de las palabras iluminadas en este rumbo de la mañana, el doctor Federico Jovin. Gracias, Domingo. Buenos días. Buenos días, compañeros, amigos de Cabi y amigos que nos escuchan. Mi plan era haber comentado esto ayer, pero por razones obvias, con relación al Día de la No Violencia contra la Mujer, decidí postergarlo para hoy porque quería hacer una reflexión un poco en plan autocrítico sobre una conmemoración que se está haciendo mucho en la República Dominicana, cada vez más increciendo, que es la cena de Thanksgiving, y circunscribirlo, reflexionar un poco a qué significa esto y qué representa en, en la identidad nacional incorporar una tradición totalmente ajena a nuestra cultura propiamente hispana. ¿Y qué representa o qué puede significar esto? Son cosas que uno siempre se pregunta y digo autocrítica porque en algún momento, en años atrás, décadas atrás, quizá yo cuestionaba o me cuestionaba ese tipo de asunciones, de prácticas y de costumbres foráneas que tenemos los dominicanos como una muestra de debilidad cultural quizás, como una muestra de blandenguería ante imposiciones y con la manera festiva con que asumimos cosas, las que nos convienen, que no nos son propias. Pero con el tiempo uno va viendo y entendiendo el tema de la transculturación no puede ser decodificado desde una lógica estrictamente política, si se quiere, o estrictamente marxista. Pensar que la transculturación es parte del mecanismo de alienación que utiliza el capital para imponer su designio es una manera muy reduccionista de ver los procesos humanos y ver las complejidades subyacentes, sobre todo en una época donde las migraciones son moneda común y donde vamos, queramos o no, a marchas forzadas hacia un escenario de la multiculturalidad. Pero fue una reflexión mucho más amplia. ¿Por qué está pasando esto? Porque hace 15, 20 años esto no pasaba. O sea, hace 15, 20 años no había cena de Thanksgiving. Hace 5, 20 años, 15 o 20 años nadie decía voy a cenar esta noche. ¿A dónde vas a cenar? O algunos colegios. De hecho, habían personas que estaban diciendo que en el día de ayer, y hoy se siente también, hay menos tráfico porque hay menos carros, porque hay muchos niños que no están de las escuelas públicas o de la escuela privada que no están yendo al día de hoy porque hoy es un día festivo para algunos colegios. Pero esto es la primera vez que pasa realmente. O sea, siendo autocrítico, es la primera vez que pasa. ¿Desde cuándo se está cenando pavo los 31, por ejemplo? ¿Desde cuándo estamos cenando, ya incorporando otras comidas y otras bebidas de otras culturas de una manera que no nos hemos dado cuenta que son parte de nuestra identidad, sin embargo son incorporadas? ¿Es una debilidad o es una fortaleza esa actitud que tenemos de abrirnos hacia otra cultura, de explorar otras experiencias, otras representaciones de la idiosincrasia de otro país, de absorberlas, empoderarnos, cuestión, hacerlas nuestras? En definitiva, de lo que se trata es de pensar en qué es la identidad. ¿Qué es la identidad dominicana? La identidad dominicana es lo que está escrito en nuestra herencia hispánica, que la oligarquía y el discurso oficial siempre ha querido hacernos ver, o cuando vemos la mesa, cuando vemos nuestra costumbre, cuando vemos la música que hablamos, los idiomas que hablamos, en realidad dejamos de ser dominicanos por eso. Aquí estaba el maestro Luis Seguro ahora mismo y cuando le preguntaron de dónde es, él dijo yo soy de todas partes, pero nací en Mao. Entonces, el dominicano es una cultura en definitiva muy abierta y esto puede ser signo de debilidad o puede ser signo de adaptabilidad en unos tiempos cambiantes. Quizá nuestra mayor fortaleza ha sido esa. Nuestra mayor fortaleza ha sido ser capaz de incorporar cosas que no nos pertenecen y hacerlas nuestras, sacarle el mejor provecho y aunque nos afecten, nos moldeen, incluso nos cambien el tono de la voz, seguimos siendo dominicanos. Y por eso vemos como generaciones de primer nivel, segundo nivel o de tercer nivel de ciudadanos de origen dominicano que viven en otros países apenas hablan el idioma. En Estados Unidos, por ejemplo, los nietos de inmigrantes apenas hablan, tartamudean el idioma y sin embargo siguen apoyando a este país y sin embargo siguen enviando remesas y sin embargo se sienten parte y vienen a las patronales. Entonces, la dominicanidad es algo mucho más profundo y complejo
que simplemente las exteriorizaciones que proyectamos en nuestro diario vivir cuando estamos asumiendo otra costumbre. Otros países no pueden decir eso, por ejemplo. Hay países como Haití donde hay una cerrazón cultural muy fuerte en el sentido de que están muy mirando hacia adentro. O algunos países de Europa donde sencillamente esa actitud, por poner España con el caso del idioma inglés, por ejemplo, esas actitudes de rechazo a incorporar nuevas prácticas, que a lo mejor puede ser manifestaciones de un esnovismo o de una defensa cultural, porque en China, por ejemplo, pasa lo mismo, una sociedad tan rica en términos culturales, como todas lo son, pero que defiende mucho su identidad y se defiende e incluso pueden rozar algunos sectores el umbral de lo xenofóbico, pero sin embargo, el país más exitoso en términos económicos del planeta se caracteriza por ser el país más multicultural del planeta. Estados Unidos, por ejemplo, es eso. Estados Unidos es un país extremadamente multicultural. Y entonces yo creo en una reflexión autocrítica y quizá en un mea culpa, porque en algunos momentos hice durante muchos años cuestionamiento a la celebración de ese tipo de actividades, que no la celebro, pero me parece que debemos ser justos, porque si nos enorgullecemos de poner a bailar el mundo merengue, y si ahora estamos haciendo autobombo y autocomplacencia y nos enorgullecemos, y tenemos razones para hacerlo, porque el mundo está bailando bachata, por ejemplo, yo creo que no es injusto decir que nosotros, así como exportamos nuestras costumbres y exportamos nuestras culturas a través de nuestros ritmos, no hay nada de malo en incorporar otras costumbres, siempre y cuando esas costumbres enriquezcan nuestro patrimonio cultural, porque la transculturación es eso. La transculturación es la carta que garantiza el éxito en una sociedad cambiante que va rumbo hacia el multiculturalismo. ¿Qué es el multiculturalismo? Bueno, según los sectores conservadores, es parte de la agenda global, es parte de la agenda de dominación, pero la historia de la humanidad es esa. Multiculturalismo, incorporar, enriquecernos. Somos humanos porque podemos compartir entre humanos. Somos dominicanos, pero en realidad somos caribeños, y en realidad somos latinos, y en realidad somos americanos. Entonces hay muchas capas y muchas categorías superpuestas, y el eje transversal que las atraviesa es esa, es la riqueza cuando compartimos nuestras culturas y cuando nos abrimos a otras culturas. Y así como podemos cuestionar o no la celebración de esta cena del día de ayer, sin embargo nadie cuestiona lo que le sigue al día siguiente, el Black Friday, por ejemplo. Entonces todo el mundo, nadie cuestiona eso porque es eso, porque todo tiene su lado bueno y su lado oscuro también. Y hablando de oscuro, ¿cuáles son los desafíos que tendrán estas celebraciones ahora en esta época de corrección política, de dictadura woke, como dicen algunos? Porque en definitiva ya hay sectores en Estados Unidos que están cuestionando la celebración de ese Día de Acción de Gracias, porque en realidad representa o está cristalizado sobre la base de una falacia histórica, que es la cena amistosa entre indios y peregrinos que se sentaron a compartir una buena cosecha, cuando en realidad era el preludio del exterminio de una raza por parte de otra, de manera intencional o no, de manera accidental por las plagas, como quiera, o un apartheid jurídico, eso da igual, no importa, o una corrección política que en su momento, no lo dudo que lo veremos en los próximos años, estará cuestionando la nominación de Black Friday, porque como es black es negro y como es negro es opresión. Entonces, la historia es cíclica y contracíclica. Estamos en una etapa donde ahora todo se está abriendo, luego todo se va a ir cerrando, luego se van a ir excluyendo costumbres de nuestra cultura, pero en definitiva vamos avanzando, porque ¿cuántas tradiciones hemos asumido? Bastante. Entonces yo creo que lo que realmente nos toca es disfrutar lo que nos suma, excluir lo que nos resta. Y en una época donde el COVID nos ha demostrado lo frágil que es no nuestra identidad, sino nuestra humanidad, siempre habrá un motivo, y cuando no, un motivo que sea diario, para dar gracias, que nunca está de más, y siempre es bueno hacerlo. Rumbo de la mañana.